Hola, hola. ¿Qué estabas tocando, Horacio Franco, para la audiencia de la octava? No, bueno, pues estaba yo tocando música indígena mexicana, unas danzas indígenas, danzas de los yaquis de Sonora y de Chihuahua. Los descubrí yo en la Biblioteca Nacional de Ámsterdam cuando estaba estudiando ya por el año de 1984, antes de recibirme, los toqué en mi examen final. Y pues es música mexicana que grabaron en los años 40. Los editó el Instituto Nacional de Bellas Artes, y esos libros son muy difíciles de conseguir aquí. Y bueno, yo tuve la fortuna de poder adquirirlos, más bien copiarlos ahí en la Biblioteca de Ámsterdam cuando vivía allá. Y pues desde entonces soy promotor de la música indígena mexicana, y pues he tratado de que esta música sea más escuchada de lo que es, ¿no? Y que esté más en el gusto del público mexicano. Mis queridos, qué gusto tenerlos enfrente. No puedo creer que estoy hablando con dos de mis grandes, de veras ídolos. No escatimo en decir, son ustedes unos titanes y son mis ídolos, y los oigo diario y los disfruto, y en verdad son grandiosos. Gracias por toda Hombre, esta actividad, por hombre, todo Horacio, este trabajo. es un privilegio tenerte aquí, Horacio Franco, extraordinario músico en Los Periodistas. Sí, este es un espacio de solamente dos personajes que se dedican a la información. Y de verdad, hoy que hablamos en esta noche mexicana, pues sí hay que hablar de la música mexicana. Y qué privilegio hablar de la música mexicana, no de los mariachis solamente, sino de las raíces musicales de México, muchas veces pues aplastadas, pues finalmente por el folclore, que tiene muchas veces ni siquiera raíces mexicanas, sino extranjeras. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí hoy en Los Periodistas, Horacio. Es un privilegio. Gracias, Álvaro. Gracias, Alejandro. En verdad, pues les decía que sí, la música mexicana es una. La historia de la música mexicana ha sido una de las grandes cuestiones históricas también, en cuanto a cómo se ha ido manejando la cultura mexicana y los usos y costumbres y las tradiciones. Desde el momento que llega la Inquisición, ¿no? La conquista con la Inquisición, y prohíbe toda manifestación musical de los indígenas en la Nueva España, ¿no? Y lo que querían era indoctrinar y hacer una música eclesiástica que indoctrinara, que fuera finalmente pues sucedánea de la música clásica que se estaba haciendo en España, ¿no? La música eclesiástica, en latín, con algunas muy pocas inclusiones en náhuatl o en quechua. Pero finalmente lo que dio resultado como eso fueron maestros de capilla, primero importados de fuera de México, de España, obviamente, y que tenían pues unas líneas, unos cánones muy estrictos de no transgresión, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en México se da, subrepticiamente se da en la Nueva España, el cultivo de una música tradicional que ya desde Lope de Vega, que lo enuncia Lope de Vega, con algo que se llamaba la chacona, que es una danza que se origina en un pueblo cerca de Tampico y que fue prohibida por la Inquisición, y que la bailaban, así dice Lope de Vega, esclavos, o sea, negros, esclavos e indígenas, y que fue prohibida por la Inquisición y fue a dar España y fue a dar Europa, y los grandes compositores clásicos del siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX componen chaconas, mientras aquí en México en la época virreinal no hay ni una sola chacona, ni una sola escrita por ningún compositor, porque no tenían permitido darle cabida en la música culta, en la música de la iglesia, en la música clásica, sí, realmente música clásica, que no tenían permitido finalmente introducir este tipo de manifestaciones ni en el culto ni para los indígenas. Entonces tenía que ser totalmente clandestino, pero de ahí surge el son jarocho, el son huasteco y muchas de las cuestiones de las músicas tradicionales que tenemos actualmente, ¿no? Todos los sones y todas estas cuestiones fueron clandestinas, y la música indígena per se, la música prehispánica, que mucha gente cree que esto que acabo de tocar es música prehispánica, no existe, no hay música prehispánica registrada porque no la supieron escribir, entonces no la escribieron. O sea, en el problema de la notación quedó para el abandono la música prehispánica, no había manera de notar.
entonces pues no hubo manera de conservarla. Horacio, al final los pueblos, las naciones, van teniendo un relato paralelo que es a través de la música, que hay un momento, por ejemplo, el gran estallido popular de la música popular, que también narra una parte de nosotros, Horacio. Sí, claro, la música popular ha sido valiosísima en México desde el siglo XIX prácticamente, ¿no? Todo muy, en el siglo XIX todo muy manipulado, obviamente, desde la estética, europeizante, la estética francesa, ¿no? Porque obviamente toda esta estética italiana y francesa, ¿no? El mismo himno nacional, por ejemplo, pues es una marcha europea que incluso para el concurso del himno nacional vino a concursar Bottesini, que es un compositor y contrabajista italiano, no ganó, pero finalmente siempre ha habido como, había una mirada muy eurocentrista en la música mexicana, ¿no? Pero después ya con toda la cuestión de la revolución, ya en el siglo XX, ya con los corridos de revolucionarios y luego ya la transformación a una nación moderna, ¿no? Empezó a haber más, evidentemente más este folclore y esta tradición de cultivar una música muy valiosa, tradicional, una música popular, muy tradicional, que era la voz del pueblo finalmente, ¿no? Y que fue muy enriquecida también la música clásica con este tipo de manifestaciones, digo, obviamente, y con la música indígena, ¿no? Muchas de las obras de los grandes compositores del siglo XX, como Revueltas o Chávez, ¿no? Tienen mucho esta influencia de esta mexicanidad en la música, ¿no? Y obviamente no olvidemos a todo lo que ya en la posguerra, o incluso antes, ¿no? Desde Guti Cárdenas o desde antes, pues, ¿no? Desde, se me olvidó este nombre, es esta cantante muy importante, Lucha Reyes, por ejemplo, ¿no? Ya desde entonces había una enorme identidad nacional por componer y por manifestar el gusto y el sabor del pueblo, cosa que fue en un momento dado ya mucho más allá, hasta los años 50 y 60, con Oscar Chávez y con todas las maravillas de influencia que tuvo la trova cubana aquí en México, con muy buenos trovadores, ¿no? Entonces ha sido una línea de música popular muy afortunada en muchos sentidos, con algo del folclore tradicional que ganó y que impera totalmente como música mexicana, que es el mariachi, que no es nada mexicano, porque finalmente pues el mariachi tiene instrumentos europeos, el mariachi tiene unas letras en español, que pues no es un idioma indígena, y no tiene nada de indígena, pues, ¿no? Entonces, cuando la UNESCO nombra al mariachi Patrimonio Cultural de la Humanidad, yo digo, bueno, ¿y dónde está la música indígena, que es tan impresionante, que hay tanto de dónde escoger? Nadie la conoce, nadie le hace caso. Y sin embargo, Horacio, fíjate, ahora que estamos platicando, yo aquí tengo conmigo varios libros de música popular mexicana que a mí especialmente me gusta, aunque como quienes nos están escuchando y viendo, pues por supuesto es una noche de mariachi, estaba que no, yo además soy de Jalisco, de la tierra del mariachi, no de Cocula, sino de Lagos, pero tengo en mis manos 4 libros. Uno de ellos es Historia de la Música en México, de Gabriel Saldívar, que le dedica amplia espacio de este libro a la música precolombina, y hace una aportación que a mí me parece fundamental respecto inclusive de los instrumentos. Tengo otro que es de Pablo Castellanos, Horizontes de la Música Precortesiana, que igualmente va más allá de lo que, por ejemplo, este libro, Historia de la Música Popular Mexicana, de Yolanda Moreno Rivas, aborda, que ya es, digamos, la música de mediados del siglo XIX y aún de finales del siglo XIX, cuando efectivamente, como tú dices, hay esa enorme influencia, particularmente durante la dictadura de Porfirio Díaz, con esa influencia francesa, que tiene enormes aportaciones a la música del país, y qué decir del corrido mexicano, ya de la revolución. Pero qué importante que tú le cuentes a quienes nos ven y a quienes nos escuchan
de estos orígenes de la música mexicana que todavía se escucha, pero que lamentablemente está siendo o ha sido desplazada por géneros populares con pues más europeizantes, digámoslo así. Sí, sí, y mira, esos libros son muy valiosos porque finalmente pues yo casi todos los conocí, menos a Pablo Castellanos. Yolanda Moreno era muy amiga mía, ¿no? Sí. Una gran investigadora. Pero la cuestión aquí con la música precolombina es que sí, sí, o sea, obviamente tenemos todo el instrumental, tenemos todos los vestigios de la música, pero no tenemos ni idea de cómo sonaba. Entonces, yo creo que la música indígena actual, la música que tocan en las comunidades indígenas actuales, mientras más aisladas estén, más influencia tienen de todo eso que se hacía, sobre todo porque se hacen en idiomas, las canciones se hacen en idiomas mexicanos, pues, ¿no? En lenguas mexicanas. La cuestión es que esta cuestión de transmitir la música por tradiciones orales, pues sí, con el lenguaje, ustedes, o sea, nosotros lo sabemos, nuestra generación hablaba muy diferente que los chavos de ahora, definitivamente, ¿no? Entonces, la cuestión de con la música es mucho más vulnerable y entonces, como nunca se escribió, como nunca se registró, porque era pena de muerte, pues, ¿no? Por la Inquisición, ¿no? No se cultivaba, era subrepticia, era clandestina, finalmente pudo haber cambiado mucho, y más con la influencia de instrumentos de cuerdas que no existían aquí en América, ¿no? Los instrumentos de cuerda lo trajeron o sea, el violín, el guitarrón, el arpa, la trompeta incluso, todos los trajeron los europeos, ¿no? O sea, el mariachi de mexicano realmente no tiene nada, digo, es muy nuestro, es muy mexicano, yo lo respeto mucho, pero la música más, o sea, si vamos a las raíces, lo más mexicano que existe sería lo indígena. Entonces, eso es bien importante. Luego, cómo se fusionó para hacer esta serie maravillosa de músicas, de todos los sones y de todas las músicas tradicionales de cada estado de este país durante el virreinato y después en la independencia, ya que se consolida, después cómo se transforma en una música ya mucho más mexicana con el mariachi y cómo va a dar en el mariachi con esa fusión de la música y de los corridos de la música popular, cómo va a dar a la música más mexicana que tenemos, que es el mariachi, ¿no? Pero también, como te digo, la música indígena es algo que debemos ponderar y no debemos dejar de lado también las músicas muy, muy buenas, populares, que se hicieron en los años 30, 40, 50, hablando de los grandes cantantes, de los grandes tríos, como los Panchos, los Tres Haces, los Tres Diamantes, de Agustín Lara, de las Tres Conchitas incluso, el más grande compositor mexicano para mí, el que tiene toda su obra perfecta, que es Cricri, ¿no? Cricri, que era un genio de genios, en verdad, o sea, cada canción es una joya invaluable y maravillosa, y no nada más por lo buena o por lo efectiva que sea, o por lo funcional que sea esa música, sino porque el hombre escribía sin errores casi. En verdad, no hay nada, o sea, era perfecto en su hechura, no era una manufactura perfecta, cosa que tienen muy pocos como Ponce o Revueltas, ¿no? Chávez también era muy pulcro, pero ahí la genialidad, todos los aspectos de la genialidad que tiene que tener un compositor de la talla de Mozart, de la talla de Bach, las tenía que escribir, sin lo digo sin reparo alguno. Wow. Entonces, para explicarle un poco al auditorio, de la música precolombina, pues no hubo notación, no pudimos tener un documento, digamos, por lo cual no pudimos interpretar en el futuro la música precolombina. No. Nos quedaron instrumentos. Que pues músicos como tú afortunadamente han venido rescatando, pero que están en las comunidades, que se conservan en las comunidades. Yo te preguntaría, Horacio Franco, ¿qué es lo más agotado? ¿A dónde podríamos recurrir? ¿A lo más agotado de la música indígena? ¿Dónde encontrar música indígena? Como para los que no han escuchado, escuchen, y los que queremos ahondar, pues podamos ahondar. ¿Dónde buscar? Esa es una cuestión muy difícil porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, ha sacado muchas grabaciones, hay muchas grabaciones, pero son inasequibles, están solamente en los museos. O sea, ha sido una música considerada de museo,
Y cuando les conviene a los políticos, obviamente ahí la ponderan y sí, nuestra música indígena, ¿verdad? Pero pues es lo mismo que ha pasado con la cultura indígena, con la comida indígena, con los idiomas. En los sexenios pasados se utilizó como realmente como una moneda para la demagogia, ¿no? Y obviamente, pues sí, a doña Esther Zuno de Echeverría le encantaban las danzas tradicionales y todo, y cultivó mucho este tipo de danzas, pero todo con una finalidad más bien utilitaria a sus fines, ¿no? No con el fin de reivindicar o de realmente incluir en el gusto del público mexicano esto. Y pues obviamente las grabaciones y pues obviamente no hay de otra, o sea, no hay de otra, a menos que te vayas a las comunidades y vayas y oigas cómo hacen la danza del venado, por ejemplo, ahí en la Ciudad de Obregón, que yo estuve improvisando con ellos, ahí me di un toquín con los de la danza del venado, que fue muy interesante, o he hecho un disco con músicos de Chiapas, el disco se llama Lienzos de Viento, lo pueden conseguir en las principales plataformas, con dos músicos indígenas, uno que toca la flauta, que él mismo hace sus flautas, ¿no? El tío Luis, y otro que toca la chirimía, que él mismo también hace sus instrumentos, y hacen sus marimbas, y bueno, son geniales estos músicos, ¿no? De Chiapas. Y hay muchos discos que sacó Antropología, que sacaron los institutos de cultura, pero solamente se pueden conseguir en estos lugares, en museos, pues, ¿no? ¿Hasta cuándo Televisa o TV Azteca, por ejemplo, diría yo, ¿no? Van a ponderar esta música como para difundirla, ¿no? Porque pues finalmente es una cuestión de eso, si han difundido tanta basura, ¿no? Uf, Tanta basura, ¿cómo por no vas a décadas. poder por décadas? No, pues mira, obviamente yo sí culpo las televisoras comerciales de haber deteriorado la música mexicana desde los 70s, 80s, ¿no? Porque la música popular mexicana en los tiempos de la W, la música donde hacían conciertos en las salas como la W, Agustín Lara, Pedro Vargas, bueno, eran muy buenos cantantes, ¿no? Todavía don Armando Manzanero, que es un fenomenal músico, un gran intérprete de su música, porque toca el piano estupendamente y canta muy bien. Todo ese tipo de música en un momento dado ya está dentro de un nicho nada más, estuvo dentro de un nicho del público. ¿Y qué le mandaron al gran público mexicano? Pues obviamente la música de los 80s comercial, donde pues es más el impacto visual que el impacto musical, ¿no? Finalmente, donde sí bailan y sí cantan y todo, a veces ni cantaban, ¿eh? Me consta, pero dices, bueno, digo, el único, pocos de los que se salvan aquí, pues son Ben Ibarra, que es un estupendo músico, Sasha Sokol, que también cantaba muy bien, canta muy bien, pero todos fueron, o sea, incluso ellos fueron producto de la mercadotecnia, pues, ¿no? O sea, ya hay muchos músicos, y hablo de muy buenos músicos como ellos, pero también hay otros buenos músicos, muy, muy buenos cantantes, trovadores, cantantes de trova mexicana muy buena, trova yucateca, tríos, etcétera, etcétera, que pues se la pasan de veras pasando penurias porque no los conoce nadie, ¿no? Y la difusión de su trabajo es muy escasa. Qué hacer, Horacio Franco, justamente para que efectivamente exista el acceso al disfrute, porque eso a final de cuentas es la música, es el gozo, es el disfrute, o hasta el sufrimiento en algunos casos? ¿Qué hacer para que los mexicanos tengan posibilidad de acceder a la música, o diría yo, en plural, a las músicas mexicanas? Lo mismo, hay que hacer lo mismo que hay que hacer para que el pueblo mexicano acceda a una introspección cultural, no nada más en el caso de la música, sino en el caso de la comida, de nuestra comida endémica, en el caso de nuestra escultura, de nuestra vestimenta, de nuestras telas, pues sí, de todo lo que implica la cultura mexicana, que es vasto, ¿no? O sea, que no sea una cuestión nada más meramente, como decía yo, demagógica, pero que sea una cuestión de educación, que nos enseñen y ya se está poniendo cada vez más de moda. Por ejemplo, yo traigo esta camisa que es indígena, ¿no? Que es de Oaxaca, pero que nos enseñen a que las vestimentas mexicanas, como los japoneses están, o usan su kimono para ocasiones muy especiales y muy solemnes, obviamente igual aquí también, ¿no? O sea, enarbolar, enaltecer todas esas cuestiones
culturales mexicanas, y yo creo que la cuestión de la música mexicana merece mucho más difusión por parte de radiodifusoras, por parte de instituciones culturales, que ya lo está haciendo la Secretaría de Cultura, y obviamente este sexenio está muy enfocado a eso, lo cual me da muchísimo gusto, porque también las bandas oaxaqueñas de niños, por ejemplo, que estaban, no estaban abandonadas, porque eran bandas muy fuertes con una identidad enorme, que es música europea, dijéramos, con instrumentos de viento, no son indígenas ellos, pero la música que tocan es meramente europea. Pero esas bandas merecen mucho más, y esas escuelas merecen más difusión, merecen mucho más respeto y más estar dentro del gusto de la gente, pues, ¿no? Que sí está, pero no como debería. Estimado, querido maestro Horacio Franco, qué bueno que hayas estado esta tarde, noche con nosotros aquí en Los Periodistas, en una noche tan especial, hablando de música mexicana. Gracias, te lo agradecemos siempre, siempre mucho. Mis respetos y siempre gracias. Gracias por todo lo que hacen. Un abrazo, Horacio, y nos seguimos en comunicación. Muchas gracias. Gracias, todo mi querido. Hasta luego.